Así es, Señor, te tienen que adorar y te tienen que exaltar. Yo a Él lo corro para un lado y Él se me corre para el otro. Pero bueno, en fin, quiero que salga acá, que ambos podamos salir en el video, pero Él se me corre. Dios lo bendiga, mis hermanos, es un placer estar con todos y cada uno de ustedes. 3 minutos nos separan de las 18 horas en este jueves 4 de agosto ya, Como pasa el tiempo, pasa demasiado rápido para mi gusto. Pero bueno, en fin. Y aquí estamos en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo a todas las naciones a través del www.misioncristiana.somosturadio.com.ar. Mi nombre es Moni Aguilera de Lorenzo y él es Alejandro Fernández. Que Dios los bendiga, hermanos. Así es, que Dios los bendiga. Y hoy venimos con un tema interesantísimo, un tema de suma importancia, mis hermanos. ¿Y por qué digo de suma importancia? Porque tiene que ver con las religiones. La gente, el otro día encontré una joven que me dijo, todos los caminos llevan a Dios. ¿Y cuánta gente piensa así? Que todos los caminos llevan a Dios. Hay otro dicho que dicen, todos los caminos llevan a Roma, como diciendo Dios está en Roma. Pero tampoco es así, mis hermanos. Muchas veces estamos equivocados por falta de conocimiento. Como dice la palabra de Dios, mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento. Y hoy vamos a hablar de las religiones comparadas. No podemos hacer hincapié en todas las religiones del mundo porque son demasiadas, mis hermanos. Yo creo que no nos alcanzaría el programa ni varios programas para poder terminar con todas. Pero sí vamos a hacer un poquito de un repaso sobre las más puntuales, que son la católica, que son testigos de Jehová, el Islam, y que otra tenés mormones, Alejandro, ¿no es cierto? Bueno, son las más conocidas, ¿no es cierto? Después hay un montón, hay sectas inclusive, pero hoy vamos a descubrir realmente qué es religión. Primero, busqué en el mataburro, en el diccionario. Religión es el conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias, de oración o sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano. Usted preste bien a lo que le digo. Con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, un dios o varios dioses. Eso es la religión. De alguna manera pareciera como que estamos en una religión, ¿no es cierto? La Biblia dice que el que se cree religioso, ¿cómo es, Ale, el texto? Que se acuerde de las huérfanos y de las viudas, ¿no? Exactamente. Pero nosotros hemos conocido algo más que la religión. Ahora voy a hablar de la secta. Organización. Generalmente religiosa. Una secta proviene de una organización religiosa, ¿no es cierto?, que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella. Hacen las cosas en oculto, la secta, ¿sí? Especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. O sea que la secta es un grupo un poquito más reducido de lo que vendría a ser la religión. Pero a mí me gusta este significado, el de doctrina, porque esto es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos. Antes de Jesús estábamos en una religión, la religión evangélica. Hoy nosotros, los hijos de Dios, practicamos una doctrina. Ahora hay diversas doctrinas, ¿no es cierto? La doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político, etcétera. Pero a mí me gusta lo que dice aquí abajo. Impartió su doctrina. A nosotros nos fue impartida su doctrina. ¿Qué doctrina, Ale? La doctrina del Señor Jesús, ¿no? Amén. Esa es la doctrina. Y la doctrina santa, la doctrina que es única, la doctrina que es la que nos lleva a la vida eterna, a recibir sus promesas y a darnos certeza en vez de dudas. ¿Sí? Tal cual, Ale. Hoy vos sabés el escenario que tuvimos allí en el grupo Misión Cristiana Evangélica, ¿no? Una mujer que empezó a discutir sobre ciertas ideologías. Le dijimos cómo era la cosa, pero ella no preguntaba, ella enseñaba. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, yo me tomé el derecho de eliminarla, porque, a ver, delante de Dios el grupo es nuestro. Es de Ale, es mío y de todos los administradores que lo administramos, válgame la redundancia. Y nosotros somos responsables
por las ovejitas que están leyendo todo eso y no entienden nada y creen que eso es una discusión o una pelea, y no es así. O sea, nosotros no venimos a discutir, pero sí a decir la verdad y a defender la doctrina, porque realmente el Señor lo dice así, ¿no? En la palabra, que nosotros tenemos que defender. ¿Cómo es el texto ese, Ale? ¿Vos te acordás? Que tenemos que pelear ardientemente por la sana doctrina, no adulterada. Por la fe. Y lo que nosotros estamos hablando de esto es que nosotros estamos acá. Ahora vamos a hablar de lo que es varias religiones falsas, pero lo que uno quiere hablar y dejar en claro es darle todo lo que es a Cristo y al Espíritu Santo de Dios. Y que lo más triste y lo más peligroso de todo esto, que es que cuando quieren trabar la obra del Espíritu, y ahí es cuando nosotros lamentablemente tenemos que tomar cartas en el asunto, pero tenemos que, por sobre todas las cosas, darle la libertad al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces no podemos nosotros, por medio de una mentira o de una falsa doctrina o una falsa enseñanza, hacer que otros también caigan en vendas. El otro día estuvimos hablando con la hermana Moni de las vendas. No solamente que un hermano tenga vendas, sino que también hace que otros también se las pongan a esas vendas que tienen, porque dice el Señor Jesucristo que Él vino a traer vista a los ciegos, y a aquellos que dicen que ven y no ven, quitarle la vista. ¿Por qué? O sea, quitarle la prominencia de lo que ellos creen ser líderes y no lo son, porque Jesucristo se maneja en rectitud, en certeza, en darnos a nosotros. Dios es un Dios simple, nos da simpleza en su palabra, hace que su palabra corra, que su palabra, como dice la palabra de Dios, el hombre es como la hierba y la flor de la hierba, que hoy es, sale el sol, se seca, se cae, pero su palabra permanece para siempre. Y eso es lo que, gracias a Dios, tenemos un grupo que podemos decir el Espíritu Santo lo reina, el Espíritu Santo es soberano en estos grupos, para que usted tenga libertad. Todo lo que podamos hacer, lo hacemos como para usted, para que usted reciba lo que es la palabra de vida, la palabra de Dios, la palabra de amor y la palabra de certeza, y que no queden dudas. El problema está, Ale, en que lamentablemente mucha gente está lastimada por los apostolobos o los falsos pastores, ¿no es cierto? Y a veces se creen que todas las personas son iguales, o que generalmente el bautista, ¿no? Yo no quiero hablar mal de ninguna denominación, pero generalmente el bautista, que sabe mucho de la palabra, pero no sabe tanto del Espíritu, se cree que en estos tiempos el Espíritu no se manifiesta como se manifestaba antes. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos permitir que estas personas continúen inseminando en los grupos sus falsas teorías, ¿sí? Porque por falsas doctrinas nosotros nos referimos a filosofías y pensamientos nacidos de sabiduría humana, que lamentablemente se infiltran en la iglesia y son contrarias a la doctrina bíblica. Y esto no lo podemos permitir, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, hoy esta hermana me discutía que ella no conocía ningún texto que diga que somos uno con Dios. Perdón, yo se lo estaba mostrando ahí, ella no lo veía, lo tenía frente a sus ojos el texto. La Biblia dice que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y ella me lo negaba, pero estaba la palabra ahí, y me decía, no hay texto bíblico, y lo estaba viendo, mis hermanos. Entonces yo no puedo permitir que una persona que tiene el texto frente a sus ojos y no lo ve, si yo te estoy diciendo peligro, y vos seguís avanzando, y bueno, ya el problema es tuyo, no mío. Entonces yo no puedo permitir que esa persona siga arrastrando y arrastre a otras personas que recién está entrando. Yo me las tengo que ver con Dios si yo permito que esa persona siga enseñando en mi grupo. Entonces yo no entiendo por qué estas personas, y ojalá lo puedan ver aquellos que realmente piensan diferente a mí, y a Alejandro, por supuesto, que puedan ver este video. Porque háblenme por privado, no confundan a la gente, y si no, que cada uno se abra su propio grupo y predique cualquier cosa. Entonces yo no me meto en la vida de ellos, y ellos tampoco, porque yo no me meto en obra ajena. Estoy en mis 5 grupos nada más, que son la Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica, Águilas de Cristo, Piedra Viva y Jóvenes Sin Frontera, nada más. Y después mi muro.
pero no me meto en otros grupos a decir cualquier cosa, porque respeto a mis hermanos, porque si uno tiene una teoría diferente o una doctrina diferente, yo no me puedo meter en su casa. De puertas para adentro cada cual dice lo que quiere. Entonces yo me las tengo que ver con Dios. Si a mí Dios me dice, mirá lo que está predicando y vos no estás haciendo nada. Hoy me dice Ale, ¿la volvemos a aceptar? Le dije, no, Ale, no, yo no puedo aceptar a una persona que está imponiendo su doctrina. ¿Me entienden lo que le digo? Yo, si estoy equivocada, yo me las voy a tener que ver con Dios. Entonces, creo que está más que claro, mis hermanos, y yo les pido mil disculpas a aquellos que realmente se sintieron mal por este juego de palabras que de alguna manera se estaba creando ahí en el grupo, y estas cosas no me gustan. Cuando yo no entendí lo del tema de los apóstoles, me hice a un margen, ¿o no, Alejandro? Me hice a un lado, me callé la boca y empecé a buscar en oración y en ayuno. Le dije, Señor, yo quiero saber la verdad. Yo no puedo decir cualquier cosa. Yo no entiendo lo de los apóstoles. No entiendo esto, Señor. Y hoy me doy cuenta que realmente el Espíritu es el mismo. Y no me pueden decir que no hay profetas ahora, porque Ágabo es un profeta. O que no hay apóstoles. Yo creo que ahí más que claro les hablé el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Bernabé. O sea, está el texto bíblico. Si ustedes me dijeran no está el texto bíblico, no figura, con respecto al diezmo, que no figura en el nuevo pacto, entonces bueno, hermanos, estoy de acuerdo, pero si figura y lo están viendo y se los estoy mostrando y me dicen no, bueno, entonces yo lamentablemente a esas personas las tengo que eliminar. Claro, y lo que le iba a compartir a la gente, que no hay más simpleza que como dijo la hermana Mónica, el profeta Ágabo, que dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, que este varón de Dios, este profeta de Dios, venía de las regiones superiores predicando, y que vino a donde estaba Pablo y profetizó sobre su vida. Una cosa son los dones espirituales y la profecía que puede venir en medio de una congregación en la cual, como en la iglesia de Corintios, que dice que uno por vez profetizaba hasta 4 y 5 por reunión en esa iglesia, que era llena del Espíritu Santo. Pero acá estamos hablando para que la gente piense y sepa que los que dicen que ya no hay más profetas, este varón Ágabo venía de las regiones superiores, era un profeta activo que iba y venía y iba por todos los reinos predicando y profetizando, como era Elías, como era Eliseo, como era Nehemías, como eran profetas de la antigüedad. Por eso uno puede pensar y puede opinar, porque la hermana decía, yo también puedo opinar. Está bien que puedas opinar, pero todo tiene que ir conforme a la palabra de Dios, porque si no, nosotros nos debemos al Espíritu Santo. Tal cual. ¿Sí? Aparte, Ale, una cosa es opinar, mis hermanos, y otra cosa es imponer. Es muy diferente una cosa de la otra. Yo le hablé con mucha mansedumbre a la hermana, le hablé con el Espíritu realmente, porque les di todos los textos bíblicos y le expliqué cómo era la cosa. Porque una cosa, él inclusive hablaba del Espíritu Santo. Está la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios, que nosotros realmente la tenemos que tener en cuenta. Muchas veces Dios permite ciertas cosas o permite que nos equivoquemos por algo. Yo le explicaba a la hermana que en una oportunidad, cuando Cristo me cambió a mí, que realmente me cambió, en una oportunidad me dirigí a mi padre, que era pastor, y le dije, papá, mira, Dios me muestra que fulano y mengano se van a quedar con tu iglesia. Y no me creyeron, lamentablemente en ese tiempo, mi hermano Walter Aguilera, y lo digo con total libertad, en ese momento a él lo ungían como pastor, mi papá lo ungía como pastor, y él veía que yo recién había salido de las drogas, hacía poquito tiempo, Dios me estaba restaurando, me estaba cambiando, o sea, en mi primer amor, ¿sí? Como quien dice, yo estaba santificada, porque ya había dejado todo, Dios ya me había hecho dejar todo. Y hermanos, ella me dijo que esto era, cuando yo le avisé eso a mi padre, ella me dijo que esto era adivinación. La Biblia dice que si lo que el profeta cumpliere, si lo que el profeta dijere se cumple, es porque viene de Dios. No, adivinación es un espíritu inmundo, y yo no puedo adivinar a través de un espíritu inmundo cuando tengo el fruto del espíritu, que es amor, paz, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Bueno, fe ya la dije. ¿Me entienden, hermanos? O sea, la Biblia dice, airaos, mas no pequéis.
esto me hizo subir un poquito del furor, porque yo me quiero imaginar, al Señor Jesucristo le pasaba lo mismo, y a Pablo le pasaba lo mismo, porque nos hace subir un poquito el furor cuando nos... es más, está el Espíritu en mí, ella está tratándome de mentirosa, ¿me entienden mis hermanos? Entonces yo no puedo permitir que una persona me denigre de tal manera y que los demás vean que yo me callo la boca. No me puedo callar la boca. Y hermano dice, pero no es bueno discutir. Perdón, la discusión no es mala. Si uno realmente va encaminado en la paz, en el amor y en tratar de hacerle entender al otro que estamos equivocados, ¿no es cierto? Porque a mí cuando yo estuve equivocada, le dije, Ale, explícamelo mejor, yo lo quiero entender. Y no lo entendía. Y bueno, como yo no lo entendía, porque no sé si no me sabía explicar como yo podía entenderlo, o yo no lo entendía, porque a veces malinterpretamos algo. Entonces yo me aboqué a buscar al Espíritu Santo, a buscar en el Señor, a buscar en oración, a buscar en ayuno. Y yo creo que todos deberíamos hacer lo mismo, mis hermanos, porque yo no soy mejor, ni menos, ni mayor que nadie. Entonces cada uno de nosotros lo puede hacer. ¿Para qué? Para no entrar en falsas doctrinas, ¿sí? Vamos a ir a una pausa. No sé, a ver, ya vemos cuánto tiempo tenemos. Bueno, tenemos 4 minutos más, Ale. Empezá con una de las 4 minutos más. Bueno, el tema de hoy es las religiones falsas. Hay religiones que están complementadas con el Evangelio, complementadas con lo que es Jesús, ¿no? Por ejemplo, el Islam tiene a Jesucristo como profeta, pero no lo tiene como hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver en qué grado ellos están perdidos y de qué manera ellos tendrían que volverse al Señor Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. También tenemos lo que es el Mormón, o el libro del Mormón, o los santos de los últimos días, y su profeta Joseph Smith, ¿no? Que hace 200 años murió, y él se puso en el lugar casi de Jesús, ¿no? Compartiendo la misma gloria que nuestro Señor. Por eso vamos a hablar, está el Islam, está lo que es la Iglesia Católica, tenemos lo que es Testigos de Jehová. Ellos dicen, los mormones dicen que Jesucristo es hermano de Satanás, ¿sabías vos? Sí, claro, y dice que en una de sus, de lo que ellos creen, dicen que Jesús tuvo 3 esposas, María Magdalena, la otra María, o sea, tuvo 3 esposas y él es descendiente directo de Jesucristo por la genealogía, ¿no? Una locura total. Por eso nosotros lo que vamos a tratar de hacer es que usted conozca, porque uno puede conocer de nombre, son personas que a lo mejor, como los testigos de Jehová, vienen a nuestros hogares, golpean la puerta, traen una Biblia, traen una Biblia y darnos, ¿no? Por eso nosotros lo que tratamos de hacer es como hace Jesucristo con nosotros. Nosotros somos como bebés que queremos comer más, queremos aprender más, queremos perfeccionarnos más, queremos conocer todos los detalles, porque lo que queremos es brindarle lo que no nos brindaron a nosotros, esta seguridad, esta firmeza, esta guianza, esta palabra que a usted le dé luz, le dé revelación, que pueda saber bien cuáles son las religiones falsas, para que uno después, cuando le preguntan, pueda tener herramientas para que usted pueda decirle fielmente por qué son falsas. No podemos decir esto es falso, ¿por qué? Porque se me ocurre, sino porque realmente no están en las cosas que nuestro Papá Dios nos pide, nos exige, y lo que vino a darnos este Dios Todopoderoso es darnos vida eterna, darnos a su Hijo, darnos las promesas, que su Hijo se sacrifique por nosotros en la cruz y que tengamos ese encuentro personal con nuestro Dios y Salvador. Por eso después vamos a hablar, porque hay algunos que creen en lo que es la Trinidad, otros no creen que es la Trinidad, otros que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, otros creen que Jesucristo es un Dios, no es Dios. Los testigos de Jehová tienen en Juan 1:1, después lo vamos a estar tocando, no sé qué tiempo tenemos. Inclusive cambiaron la Biblia ellos también. Claro que sí,
el tema de ello es que no confiaron en las otras corrientes cristianas, o sea, ellos hicieron su propia traducción. Exacto. Y en su propia traducción del griego, ahí es donde erraron de tapa a tapa, ¿no? Tal cual. Bueno, en un ratito nada más te vamos a decir el peligro de las falsas doctrinas, el peligro de no discernir, de no juzgar, porque muchos dicen que no debemos juzgar, el peligro de la apostasía, el peligro de los falsos profetas y el peligro de las falsas doctrinas. Y sobre todo vamos a hablar de los tiempos peligrosos que son estos, mis hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la palabra, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Así lo dice 1 de Timoteo 6, 3 y 4, uno de mis textos preferidos. Dios bendiga sus preciosas vidas. Vamos a ir a una alabanza y vamos a ir a esta, a ver si es, creo que sí, Espíritu Santo. Creo que es José Luis Reyes, no, José Luis Reyes es, Espíritu pues, Santo. Sí, Espíritu Santo. Bueno, ahí vamos. Sí, José Luis Reyes, dije bien, la primera vez que digo bien. En un ratito volvemos con el segundo bloque, ¿sí? No es José Luis Reyes. Gadiel Espinosa, creo que, si no mal no recuerdo. Gadiel Espinosa. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Digno eres. No hay nada más hermoso que tu gloria, Señor.